La columna blindada alemana resonó a través del campo francés. Al frente había un enredo casi laberíntico de setos y filas. Los campos agrícolas se convirtieron en el primer campo de batalla entre las fuerzas invasoras de Normandía y los defensores alemanes. Se perdió un tiempo valioso debido a que Hitler, engañado por la inteligencia aliada, se negó a enviar sus reservas blindadas. Si hubiera actuado más rápido, los miles de tanques y vehículos blindados probablemente habrían repelido a los aliados invasores de regreso al Canal de la Mancha hacia una muerte inevitable. Pero ahora era demasiado tarde. La lucha inminente sería sangrienta, con los altos setos favoreciendo a los alemanes. Viajarían de noche, esperando evitar un ataque aéreo aliado. Sus únicas fuerzas aéreas fueron brevemente rechazadas y los cielos estaban siendo disputados por primera vez en la guerra. Pero un nuevo depredador acechaba el cielo nocturno, uno que no necesitaba la luz del día para ver a su presa. Los alemanes, temerosos de las emboscadas de las fuerzas aéreas aliadas que aterrizaron antes de la invasión principal, se detenían frecuentemente. Los comandantes se asomaron por las escotillas de sus tanques para escanear con binoculares y escucharon lo mejor que podían sobre el rugido de los motores de sus tanques. La infantería se apresuró para seguir el ritmo de los vehículos blindados, refugiándose en los setos para protegerse de los cazadores de tanques con armas antitanque. El comandante del tanque líder escudriñó el campo en la oscuridad con sus binóculos. De repente, golpeó la torreta del tanque, indicando al conductor que apagara el motor. Algo no estaba bien. Inclinó la cabeza, intentando escuchar por encima del ruido del tanque a 50 pies detrás de él. No hubo ninguna advertencia. Una lanza de fuego puro se arqueó desde el cielo y se estrelló contra el tanque líder. La cabeza de guerra explosiva del misil antitanque penetró en el tanque y explotó dentro del compartimento de la tripulación. El Panzer explotó, lanzando metal retorcido por todos lados y derribando a varios soldados cercanos. A 5 millas de distancia, el helicóptero Apache estadounidense, un regalo de viaje en el tiempo del 2024, se arqueó ligeramente. Las aspas especialmente diseñadas giraban a 289 revoluciones por minuto, desviando parte del corte del aire lejos de la dirección de viaje del Apache, reduciendo su señal acústica. Los tanques nazis eran visibles incluso a esta distancia. El sistema de visión nocturna, piloto del modo de adquisición de objetivos del Apache, operaba en el infrarrojo cercano y combinaba una imagen de cualquier iluminación natural o artificial disponible encima de la imagen térmica. Todo el ensamblaje situado en la nariz del Apache giraba para mirar donde el piloto enfocara. El ordenador de control de fuego enmarcaba los tanques enemigos sospechosos para facilitar la visibilidad del piloto. Sin preocuparse por los vehículos aliados en la zona, el ordenador del Apache fue configurado en modo de fuego libre. Utilizando inteligencia artificial, identificó rápidamente e independientemente cada vehículo en la columna enemiga. El Apache llevó 16 misiles Hellfire al combate y ya había disparado uno. La computadora de control de fuego con inteligencia artificial asignó objetivos por prioridad, utilizando datos previos sobre los tanques nazis antes del despliegue. Con un tono audible, alertó al piloto de que había preparado una solución de disparo, un proceso que tomó poco más de un segundo. El piloto presionó un botón en su joystick y uno a uno los misiles Hellfire rugieron en la noche. Cruzaron la distancia hasta los tanques nazis en cuestión de segundos. No pudieron reaccionar cuando el fuego comenzó a llover sobre ellos. La computadora consideró la disposición de la columna de tanques, y el último Hellfire se dirigió al más desfasado, explotándolo en un desorden humeante de metal carbonizado. En los estrechos confines del angosto camino agrícola, los tanques nazis y otros vehículos blindados estaban acorralados. Los tanques destruidos bloqueaban el camino, y un desastre humeante impedía la retirada. Pero el Apache no había terminado de cazar. Rugiendo a más de 200 millas por hora, el Apache bajó la nariz y aceleró. Los vehículos en llamas abrumaron la imagen térmica, pero la computadora a bordo los filtró para evitar cegar a los pilotos. A menos de 2 millas se podía ver a los soldados nazis huyendo hacia los setos. Los vehículos desesperados se desviaron del camino y bajaron por el empinado terraplén a los lados, intentando escapar de la emboscada. Los nazis aún no tenían idea de qué demonios se les había desatado de repente. Los comandantes gritaban órdenes contradictorias sobre los gritos de los heridos y alaridos aterrados de los supervivientes.
Algunos pensaron que entraron en un campo minado activado de forma remota y ordenaron a sus vehículos que dejaran la carretera. Otros creían que estaban bajo ataque de artillería y ordenaron a sus hombres huir a los campos cercanos. Ninguna orden cambiaría lo que estaba a punto de suceder, ya que la tecnología de vanguardia del siglo XXI, de los helicópteros de ataque estadounidenses, descendía del cielo nocturno. Bajo la nariz del Apache, la ametralladora M230 cobró vida, impulsada por una cadena eléctrica. Esclavizada al visor del piloto, todo lo que tenía que hacer era mirar un objetivo para dispararle. El cañón comenzó a disparar rondas de 30 milímetros de alto explosivo a una tasa de 625 rondas por minuto en fuertes ráfagas de staccato. La primera pasada ametralló al convoy afectado. Las rondas de 30 milímetros serían inútiles contra un tanque moderno, pero contra los 80 milímetros del blindaje frontal de un Panzer nazi comenzaron a asestar golpes debilitantes. Los proyectiles explosivos perforaron el blindaje de la torreta, matando a los soldados en su interior. Los semiorugas blindados quedaron reducidos a escombros humeantes por el cañón del Apache. A pesar del shock inicial ante la aeronave estadounidense de alto rendimiento que parecía desafiar la gravedad, algunos soldados enemigos reconocieron la amenaza. Un pequeño número devolvió el fuego con ametralladoras pesadas montadas en vehículos o rifles, mientras el temido cañón del Apache se preparaba para un nuevo ataque. No obstante, el Apache era un blanco complicado, y el blindaje de titanio que protegía a los pilotos y sistemas vitales desviaba sin problemas los pocos disparos certeros. Los rotores eran difíciles de golpear debido a su velocidad de giro, pero el Apache podía sobrevivir a daños moderados en los rotores mismos. Sin embargo, su mejor defensa era un ataque fulminante respaldado por una velocidad extrema. Antes de que la artillería enemiga ajustara su fuego, el Apache ya los sobrevolaba. El helicóptero era ágil, podía girar rápidamente e incluso volar en reversa. Su cañón montado en la nariz escupía muerte caliente a un ritmo constante a cualquier nazi lo suficientemente valiente o estúpido como para quedarse y luchar. Pronto, el convoy quedó en silencio, con vehículos destruidos o abandonados, y los pocos valientes que intentaron contraatacar fueron pulverizados por los proyectiles de alto explosivo. Los soldados nazis huyeron a los campos cercanos, escondiéndose en arbustos y cualquier cobertura disponible. En algún lugar arriba, el Apache aún cazaba. Su pintura negra lo hacía invisible contra el cielo nocturno. Pero los campos de abajo eran tan visibles para los pilotos estadounidenses como si fuera un mediodía brillantemente iluminado, las firmas de calor de los soldados nazis claramente visibles contra el suelo frío. En los tiempos del piloto, el Apache sobresalía precisamente en este tipo de combate. Muchas veces, un convoy o patrulla amistosa habían caído en una emboscada de los combatientes mujahidín. La nueva generación fue entrenada por veteranos curtidos de la invasión soviética a Afganistán. Usaron este conocimiento contra los estadounidenses que antes los apoyaron. Emboscadores expertos se camuflaban entre rocas y matorrales con el polvo levantado por sus rifles o ametralladoras como única pista de su posición. Las tropas atrapadas abajo vivían un infierno, disparando desesperadamente a objetivos casi imperceptibles, pero una sola llamada de radio cifrada, y minutos después, un par de helicópteros Apache podrían estar en el aire, presagiando la perdición para los posibles emboscadores. La escena de abajo, casi 100 años en el pasado desde los campos de batalla de Irak y Afganistán, era un poco diferente excepto por el terreno, pero aquí los grandes arbustos bajo los cuales algunos soldados intentaban esconderse no proporcionaban cobertura contra el sistema de visión nocturna, piloto del omnipresente modo de adquisición de objetivos. El calor corporal de los soldados nazis era claramente visible, y una breve ráfaga del cañón M230 transformó a un grupo de soldados acurrucados en pedazos. Situado por encima del conjunto de aspas, el radar ANAPG-78 Longbow del Apache se utiliza principalmente para rastrear y apuntar a amenazas terrestres, pero el radar también tiene la capacidad de rastrear objetivos lentos de vuelo bajo, como otros helicópteros y drones. Pitidos alertan a la tripulación de rastros aéreos que se acercan velozmente. A 342 millas por hora, el Messerschmitt Bf-110G era un mortífero caza nocturno nazi, optimizado para causar estragos en las formaciones de bombarderos aliados.
Sin embargo, esto estaba muy por debajo de la velocidad de incluso los jets de combate modernos subsónicos, pero bien dentro del rango de detección del radar Longbow del Apache. Si el Apache hubiera tenido misiles Sidewinder, habría derribado fácilmente a los dos cazas nazis antes de que se percataran del peligro. Sin embargo, los cazas enemigos solo podían dirigirse al lugar de la masacre. Esperando una formación de bombarderos medianos lentos y de vuelo bajo, los Messerschmitts estaban seguros de su capacidad para dominar el cielo. Estaban equipados con 2 cañones de 30 milímetros y 2 de 20 milímetros, además de una ametralladora de 7.9 milímetros cada uno. Los 4 cañones disparaban un flujo constante de proyectiles de alto explosivo que destrozaban las aeronaves aliadas. El caza nocturno más exitoso de la Alemania nazi, los Bf-110G, incluso tenían su propio radar a bordo, pero esto solo era útil a corta distancia y prácticamente inútil contra el ágil y volador bajo Apache. La retrodispersión del suelo saturaba los radares del Bf-110G, que no podían procesar los datos recibidos. Solo servían para rastrear grandes formaciones de bombarderos. Aún así, requerían ser dirigidos por matrices más grandes en tierra. Las computadoras del Apache podían rastrear fácilmente a los 2 cazas entrantes. Los estadounidenses consideraron brevemente intentar el primer derribo de un caza enemigo por un Apache, pero rápidamente cambiaron de opinión. Aunque técnicamente posible, dado los avanzados sistemas de seguimiento y orientación del helicóptero, era un riesgo demasiado grande para el único helicóptero de ataque moderno de la Segunda Guerra Mundial. Al fin, el Apache cesó su ataque. Los casi 10 minutos que pasó sobrevolando resultaron en la casi total destrucción de un convoy enemigo completo, con un número total de 40 vehículos. Casi 100 soldados enemigos murieron en el ataque, y si el Apache hubiera tenido sus 76 cohetes Hydra, la destrucción habría sido mucho peor. Despegando y dirigiéndose al mar, el Apache sería reabastecido y rearmando para otro ataque nocturno al día siguiente. El helicóptero de ataque estadounidense no podría ganar la Segunda Guerra Mundial solo, pero golpearía con suficiente fuerza y precisión para asegurar una victoria convencional. Ahora, ve a ver qué pasaría si un escuadrón de Navy SEALs viajara en el tiempo a la Guerra Revolucionaria, o haz clic en este otro video.